fondo de pozo y del fondo de pozo hasta la superficie, ¿ya? Em, bueno, ustedes ya están caparuzos en esta parte y ahora nos toca responder la pregunta número uno, ¿no? Dice la densidad de integridad, ¿no? Vamos a volver a nuestra diapositiva, ¿no? A la diapositiva anterior. Siempre tienen que poquito ya separar los datos, ¿no? Los datos más fundamentales, ya lo hemos puesto, ¿no? Datos de OD, ID del drill pipe, OD, ID del drill collar, diámetro del pozo, las profundidades o longitudes, ¿no? Algo que quizás sea algo distinto para nuestro pozo o para nuestro caso también de ejemplo, es que es un pozo direccional, ¿no? Entonces vamos a poner las profundidades TBDs entre paréntesis, ¿ya? Para recordarnos. Vamos a poner, eh, vamos a colocar aquí, paréntesis, ¿ya? Es 6.810. Ya, entonces vamos a poner 6.810 pies, que sería nuestra profundidad TBD del zapato, ¿ya? Ahí lo vamos a poner al ladito. Y aquí de igual manera, en el fondo de pozo, el TBD es 11.890. Ustedes también en su cuadernito vayan completándolo así. Ya, 11.890 pies. Ok, todavía estas profundidades TBD no lo vamos a utilizar, ¿ya? Solamente está como dato para que nos ayude en su momento. Ok, aparte de eso, ¿no? El ejercicio nos dice las características de la bomba, ¿no? Es una bomba triplex y hemos decidido que utilizar, ¿no? El desplazamiento, dice, o la capacidad de la bomba por strokes es 0.105 barriles por stroke. Aconsejarles que ustedes vuelvan a calcular este valor, ¿no? Ya que estamos en clases, yo les voy a proporcionar aquí la ecuación de la capacidad de la bomba, ¿ya? Para que ustedes se recuerden y practiquen la capacidad de la bomba. A ver, vamos a dejar que alguien del curso que quiera participar y me diga la ecuación para el cálculo de la capacidad de la bomba, ¿cuál es? 0.000035 por el diámetro al cuadrado. 0,000243. ¿Esa constante tienes, Joel? No, en otra unidad entonces está haciendo. Ahí, Por el diámetro en pulgadas al cuadrado. exacto. Esto es para basiles por en volada, ¿ya? Basiles por stroke. Voy a poner por el diámetro al cuadrado. Este va a ser el diámetro de la camisa por la longitud de casera. Longitud de casera. Ok, Por y la por último, eficiencia. exactamente, la eficiencia, muy en cuenta. En este caso, si esto fuera nuestro examen, esperen un momentito. Si en el caso fuera nuestro examen, ¿cuánto de eficiencia ustedes lo ponen? ¿Qué dice Jorge? O Giovanna, ¿cuánto sería la eficiencia que le pondrías? Si no tuviéramos este dato, ¿no?
La 100. volúmtrica. Sí, en este caso, la eficiencia lo tomaríamos al 100%, ¿verdad? Sí, sí, no tendríamos un dato, sí, 100%. Exactamente. Entonces recuerden, ¿no? Y a ustedes practiquen internamente, reemplacen el diámetro de la camisa, por ejemplo, es 6 y la longitud de casera es 12. ¿Ya? Y la eficiencia 100% sería 1, ¿no? Entonces, les va a salir ese valor. 0,104 y algo más, pero redondeando es 0,105. Ya por esa situación estamos tomando ese valor. Perfecto. Ahora, jóvenes, bueno, dice la densidad de integridad. En estas diapositivas y en las clases anteriores también hemos calculado la densidad de integridad, ¿no? La ecuación para la densidad de integridad es esta, ¿no? Dice máximo peso de lodo. Es decir, ¿cuánto, cuánto es la densidad máxima del pozo antes de que se fracture en este punto? Porque ustedes recuerden que este punto es el cambio del pozo con cañería al pozo hueco abierto es el punto más débil, ¿no? Para esto, nosotros vamos a utilizar esta ecuación. Ya ustedes pues pueden colocar en su cuaderno máximo peso de lodo, entre paréntesis, densidad de integridad. ¿Ya? Entonces dice presión de la prueba leak of test en superficie, ¿no? Vamos voy a copiar esto. Espérenme, por favor. Vamos a ir reemplazando, ¿ya? Enseguida esto voy a llevarlo allá. Entonces vamos a calcular la pregunta número 1. Densidad e integridad. Gridal. Ok. Entonces voy a colocar esta misma fórmula y ya. Dice la prueba de lot en superficie. Entonces, la prueba lot en superficie. A ver, vamos con las participaciones. ¿Cuánto es la prueba en lot en superficie? Y se puede ser 11 o 10 más 11. Dice presión de lot en superficie. La presión de prueba. A ver, busquemos. Aquí hay, mire. Prueba de integridad. 1,746. Gracias. Está Ay, bien. Esa Giovanni. es nuestra. Ya, gracias, Giovanna. Sí, 1740 es la presión cuando hemos hecho la prueba leak of test, ¿ya? Entonces nosotros anotamos aquí ese valor, ¿ya? 1740. Ok, 1740. Voy a ser un poquito más grande. Ya. 1740. Dice la profundidad del zapato. ¿Cuánto es la profundidad del zapato, jóvenes? $6,825. Perfectamente. ¿Quién está a la voz? Margaret. Gracias, Margaret. Pero esta profundidad, ¿cuál requerimos? ¿MD o TBD? TBD. TBD. Entonces estaría la... ¿Y por qué no MD? Porque Estamos trabajando con presiones, sí. y esto es presiones. Perfectamente. Gracias.
Muy bien. ¿Sí? Así es, porque estamos trabajando, vamos a hacer un cálculo de densidad y presión. Recuerden, densidad, presión, siempre TBD. Entonces, el dato que nos proporciona el ejercicio es el adecuado. 6.825. Voy a completar 6.825. Dice la densidad de prueba, la densidad de lodo durante la prueba. La densidad es 11, ¿no? Dice lodo durante la prueba. Peso de lodo durante la prueba. 11. ¿Ya? O sea que esto que indica, jóvenes, que cuando estábamos perforando, ¿dónde? Cuando estábamos nosotros recién o antes de iniciar la perforación del pozo, estábamos por aquí por la línea azul, ¿ya? Y aquí anotaremos de todas maneras esa profundidad de prueba. En rojo también lo voy a anotar para que se distinga que es el mismo, es TBD. Ya lo voy a poner en 12. Esta es la profundidad de prueba. 6.825 pies. Ya, esta es la profundidad de prueba. Voy a poner coma, profundidad lot. O sea que cuando se hizo esta prueba, el pozo estaba a esta profundidad, ¿no? No había este tramo. Este tramo todavía no habíamos perforado. Para ese entonces, la densidad del lodo del pozo era 11, ¿ya? Estábamos con una densidad de 11. Pero en este momento, ¿cuánto es la densidad, jóvenes, de todo el lodo de perforación en el pozo? ¿Qué dice Celeste? Jorge. Sería 11.8, dije. Perfectamente, sí, 11.8 es Wilmer, ¿no? O Joel, Luis, Ángel, dije. ¿perdón? Joel, Ah, Joel. Y aparte estaba, Luis Ángel, Luis Inge. Ángel. ya, gracias Luis, gracias Joel. Listo, entonces jóvenes, en la densidad de lodo, vamos a colocar así, al momento ya es de 11.8. Ustedes deben saber y recordar esto, sí o sí, para el momento de descontrol del pozo, ¿no? Densidad de lodo actual. Actual es 11.8. Ya, entonces estamos con esa densidad del lodo actual. Inicialmente era 11 y se ha ido densificando hasta 11.8. ¿Ya? Entonces, la pregunta número 2 dice la presión de integridad. Ya, la presión de integridad está aquí. Ya, nuestra presión máxima sería, ¿no? En este caso, vamos a utilizar perdón, es esta, ¿no? La presión máxima de integridad. Dice, es la densidad de integridad, ¿no? Que hemos calculado hace un momento, ya, por menos la densidad de lodo presente. Entonces esto voy a agarrar de igual manera y lo vamos a completar, ¿ya? Esta sería nuestra nueva presión de integridad. Perdón. Ok.
Entonces aquí estábamos con densidad. Bueno, primero respondamos esto. Bueno, la densidad de lodo de prueba había sido 11, ¿no? Listo. Voy a cambiar de tamaño. La Inge, a densidad mí de me sale 16,7. A mí me sale 16, 15,902. ya. Con un solo decimal vamos a Nueve. trabajar, jóvenes. La densidad, ¿ya? ¿Qué preguntaba, perdón? 15,9. ¿Alguien tiene algún valor distinto? No dije, está bien. Inge, la con la que vamos a trabajar no era 11,8. Sí, pero mira, tienes que tener en cuenta que aquí, para esta ecuación nos dice densidad de lodo de prueba LOT. Entonces, eso nos indica que requiere este dato. Perdón, aquí. Ese instante, peso de lodo durante la prueba. ¿Está bien? Está bien, Inge. Ya, perfecto. Entonces, mucho ojo, ¿no? Para que no se estén equivocando, ¿no? Presión de prueba LOT, ¿cuánto fue el máximo? La profundidad del zapato en TBD y la densidad de ese entonces, ¿no? Y de todo esto concluimos que la máxima densidad del lodo de perforación que puede soportar el pozo es 15,9. Nosotros podemos densificar hasta ese punto. ¿Qué pasa si yo densifico a 16 o 16,1? Voy a fracturar aquí. Es el punto más débil, ¿no ve? Entonces, no debo jamás excederme a la densidad de integridad, la densidad máxima, que es 15,9. Ese va a ser nuestro parámetro inicial. Ok, entonces ahora vamos a, dice el ejercicio, ¿no? La pregunta número 2 dice presión de integridad. Ya voy a ir a la presión de integridad. Espera un momento, por favor, esto voy a cerrar. Ahora sí, presión de integridad. Es así, presión de integridad. ¿Qué será la presión de integridad? Vamos a pegar aquí. Entonces, dice, la presión de integridad va a ser la máxima presión admisible en superficie. Pero ¿por qué estamos volviendo a calcular un MAPS 2? Una máxima presión admisible en superficie. Lo vamos a llamar 2. ¿Por qué calcularíamos un MAP 2? Porque la densidad de lodo presente ya no es 11, ¿ya? La densidad de lodo presente actual es 11,8, ¿no? Y eso es lo que hemos visto aquí, ¿no? La densidad de lodo dice... aquí, ¿no? Densidad de lodo presente, 11,8, ¿no? Entonces, por ese motivo, nosotros vamos a volver a calcular un MAPS 2, una máxima presión admisible en superficie. Para ello, dice, debemos utilizar la densidad de integridad estimada, 15,9, ¿ya? Entonces, vamos a anotar ahí, 15,9, ¿ya? Ahora, dice peso del lodo presente al momento, ya no dice no indica, ¿no? Sino peso del lodo presente. De este momento 11,8, exactamente. Ya ahora dice profundidad del zapato. Mantenemos esa profundidad, ojo, no es exactamente, no es la profundidad del fondo de pozo. Ojo, el anterior semestre se olvidaron y colocaron la profundidad del fondo de pozo, que en este caso es 12,445 o en TBD 11,890. No, es
referido siempre a la profundidad de prueba del leak of test, ya que sería en 6.825. Mantenemos esa profundidad. 6.825. 1455.09. Ya, sin decimales, 1455. 1455. Muchas gracias. Estamos con Marco y Celeste. ¿Listo? Muchas gracias, jóvenes. Listo. Entonces, jóvenes, miren. Si en un momento, cuando la densidad del lodo durante la prueba era 11, nuestra máxima presión en superficie era 1740. Es decir, que podíamos presurizar hasta 1740 sin que se fracture, ¿no? O podamos tener pérdida ya en la formación. A partir de 1740 PSI sí podíamos tener pérdida, pero como ahora ya estamos en esta profundidad y a la vez hemos incrementado la densidad del lodo, que es a 11.8, ¿no? Nuestra nueva presión aquí debe ser siempre menor. Cuando incrementemos el peso del lodo, nuestra presión de fractura aquí va a ser menor, tiene que bajar, ¿ya? Entonces, y eso es lo que vemos aquí. Miren, ahora nuestro MAPS 2 es 1455. Ya inicialmente nuestro MAP era 1740. Siempre que vayamos incrementando la densidad de lodo, el MAP va a disminuir también. Ya, entonces, Esos 1340 estaban ahí en la figura, ¿no? En la imagen. a ver, en la diapositiva, En esa, sí, presentación. sí. Allá, entonces, eso nos tienen que dar. Pensé No, que, eso, te escucho yo, pensé que era una, digamos, esa profundidad, considerando un lodo de 10, sacamos, digamos, 1500 y eso había que sumarle un factor, digamos, tipo 200 y sacamos los 1740. Ujú. Mm, Eso bueno, siempre nos van a dar. Entonces dije, va a estar esto de datos, sí o sí, porque ya va a ser de una prueba dada, ¿no? Esta es de la prueba Leak of Test, ¿no? En ese momento estábamos con una densidad de 11 y hemos presurizado hasta que la formación admita y aguantaba hasta 1740 PSI, ¿ya? ¿Estamos bien, Joel? sí, Perfecto. Y no nos olvidemos de la profundidad de prueba. Muchas compañías operadoras no mantienen esta profundidad, sino lo toman como la profundidad del zapato. Ya van a ver en los registros en Pozo no se registra tanto la profundidad de pruebas, sino directamente se toma en cuenta la profundidad del zapato. La prueba Leak of Test que se realiza se la asume como si estuviera realizándose en la profundidad del zapato, ¿ya? Por eso casi no tiene mucha variación. Miren, esto en TBDs era en 6.810 el zapato en TBD y en 6.825 en TBD. No hay mucha variación. Por esa situación se toma en cuenta a veces el zapato directamente, ¿ya? ¿Está bien, Joel? ¿Se sí, escuchó, verdad? Ya, gracias. Gracias, Joel. Bueno, entonces, jóvenes, estamos determinando nuestra máxima presión admisible en superficie. Es decir, este MAP es la presión máxima a la que nosotros podemos cesar el pozo. Cuando nosotros cesemos la BOP anular, ya, y el gas ingresa, el manómetro del casing, en este caso, debe marcar 255. Inge, Marcó. una pregunta, perdón por cortarlo.
no, me llamó curiosidad entre la profundidad, digamos, en caso de que no nos dé el dato como tal, así de profundidad de la zapata, podemos tomar la de profundidad, la del casing. Sí, ustedes saben, jóvenes, que la profundidad del zapato es la profundidad de asentamiento del casing. ¿Ya marcó? Entonces, esa profundidad siempre va a haber. Algunos lo llaman profundidad del zapato o profundidad de asentamiento del casing, que es lo Claro, mismo que la lo decía por profundidad el del ejercicio, zapato. ¿no? Que son dos, Ah, dos distancias distintas, dos profundidades distintas. Entonces, por eso. sí, claro, si en el caso, por ejemplo, ustedes llegan, no en un ejemplo del examen, quizás en el examen sí va a haber esta profundidad, ¿no? Pero en la vida real, jóvenes, por lo general esta profundidad de prueba no se la anota, se la asume que va a ser la profundidad del zapato directamente, ¿ya? Entonces, si ustedes ya previsualizando en la vida real, si ustedes desean, ¿a qué profundidad fue realizado la prueba League of Test? Directamente se van a referir a la profundidad del zapato del casing. No, no intenten averiguar esta profundidad porque por lo general no se registra. Ya sí se detienen los informes, pero más se enfocan a este punto, la profundidad del zapato del casing directamente. ¿Ya marcó? Está bien, hija. Gracias. Ya. Entonces, ustedes saben, eh, cuando teníamos una densidad del lodo de 11 libras por galón en el pozo, la presión, si podíamos haber cerrado, digamos, hemos hecho la prueba en este punto, en 6.825 aquí, ¿no? Entonces hemos perforado unos cuantos metros, pongámosle unos 10 metros. Aquí está hecho la prueba, ¿no? Y hemos perforado unos 10 metros más o 30 metros más y se vino el gas, ingresó al pozo. La pregunta es, ¿hasta cuánto yo puedo cesar el pozo sin que se fracture en este punto? ¿Hasta Hasta cuánto de mil presión setecientos debe cuarenta aguantar? Exactamente, 1.740, ¿no? Porque si, Joel, si en el caso yo ya marca 1.750, 1.800 en el manómetro del espacio anular o en el manómetro del casing, ¿qué estaría pasando en este punto? ¿Cómo dije? podría haber Abrió brinque. una fractura, podría haber de la formación. Exactamente. Entonces, por ningún motivo, en el caso de densidad de 11 de lodo, no debe llegar a 1.740. Ahora, jóvenes, vamos a cambiar el esquema. Hemos continuado perforando sin ningún problema y justo en esta profundidad MD de 12.455 ha ingresado gas, ¿ya? Ha ingresado gas, pero a la vez, como hemos ido perforando mayor profundidad, hemos aumentado la densidad de lodo. Ya no es 11. Ya en este momento la densidad del lodo en el pozo es 11.8. Ya es más pesado el lodo. Ahora, cuando esta burbuja de gas ingrese al pozo, yo debo saber hasta cuánto debe marcar el manómetro del casing. Para esto nos ayuda este cálculo. Nos dice aquí que debemos cesar el casing o el valor del manómetro del casing debe ser como máximo 1.455, ya no como anteriormente los 1.740. Para eso nos ayuda la máxima presión admisible en superficie. Ahora está claro por qué calculamos ese valor. ¿Qué dice Marquiño? Sí, está claro. Ya, entonces nosotros jóvenes, cuando estemos en una operación de descontrol, imaginemos hemos llegado al pozo, ya ha ingresado la burbuja de gas y nosotros como supervisores vamos a decir, vamos a cesar el pozo.
cesamos la VOP anular, cesamos la directa y va a empezar la burbuja de gas a ingresar al pozo, a ascender y va a presurizar. Ya, entonces lo que nosotros debemos es no decir cuánto fue la máxima prueba de fractura en el zapato, 1740. Ah, ya, entonces yo voy a cesar hasta 1700. No, no debo hacer eso. Debo preguntar inicialmente estos dos datos, la prueba LOT, y después de calcular una nueva presión máxima en superficie, que por lo general, como se ha incrementado la densidad de lodo, entonces va a ser menor a 1740. Ahora, ¿qué tal si estamos en estas condiciones, pero la densidad de lodo se ha mantenido en 11, no es 11.8? ¿Hasta cuánto yo puedo cesar el pozo sin que se fracture el zapato? ¿Qué dice Joel? ¿Cómo cerrar el pozo? No, no entendí la pregunta. ¿Podría volver a plantearla, por favor? Ya. Imaginemos, Marquiño, que hemos llegado hasta esta profundidad y la densidad de lodo se mantuvo en 11, ¿ya? No hemos incrementado, como dice aquí, a 11.8. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta cuánto yo puedo cesar? ¿Hasta cuánto debe marcar el manómetro del casing sin que se fracture por debajo del zapato? Como máximo debe tener una presión de 1740. Como máximo. Exactamente, como máximo, exactamente. ¿Por qué? Porque no hemos cambiado la densidad de lodo. Siempre que hayamos cambiado la densidad de lodo, debemos calcular este valor. ¿Ahora está entendido? ¿No sería siempre la presión la misma, Inge? O sea, no tenemos que pasar de 1740, digamos. Así sea de 11.8, pero ¿cómo calcularíamos una nueva? Claro. No, sí deberíamos calcular, Joel. ¿Por qué? Porque mira, al incrementarse la densidad de lodo, en el espacio, o sea, del lodo hemos tenido un incremento de densidad, debemos saber cuánto es nuestra nueva presión en superficie. Siempre que cambiemos la densidad del lodo, debemos saber cuánto es la presión que puede aguantar en este punto. ¿Cómo determinamos eso? Con esta ecuación. Debemos calcular la densidad máxima de integridad, que es para nuestro caso 15.9, y restarlo por nuestra densidad actual. Ya, ya eso, multiplicarlo por nuestra constante 0.052 por la profundidad de este punto, que es para nosotros el punto más débil, ¿no? Por esa situación. ¿Ya, Joel? Ya, Inge. Perfecto. Entonces, ok, dos datos muy importantes para el inicio del control de pozo. Vamos con nuestra pregunta número 3. Bueno, la pregunta 3 ya la tenemos resuelta. Dice, el volumen en barriles para llenar la tubería de perforación. ¿Alguien me ayuda, por favor? ¿Cuántos jóvenes? Lo que calculamos ayer. Y calculamos ayer, ¿no? Exactamente. En la directa era 213,68. Ya, un momentito. Vamos a ir resolviendo. 213 basiles. 68. Ya lo vamos a poner así. 68 basiles. Ya, listo. Tenemos ya la pregunta número 3.
vamos con la pregunta número 4. Dice, volumen en basiles para llenar los drill collar. Ah, perdón, ¿y este qué es? Ah, solamente la tubería de perforación celeste. Solo de la tubería de perforación. Drill pipe. 206,36 entonces. Ya, entonces así vamos a ir resolviendo, ¿ya? 236,66. 36. Ya, 236,36. Sí. Gracias. Ahora vamos con la pregunta número 4. Ya, la pregunta 4 dice Es 206,36. a 206. Ya, voy a corregir. Gracias. Luis, ¿no? Sí, jefe. Gracias, Luis. Muchas gracias. Ya, 206,36. Y la pregunta número 4 dice volumen en basiles para llenar los drill collars. Entonces, volumen y collar. Ahí me dictas, por favor, Luis. 7,32. 7,32. ¿Quién está en la voz? Y eso, Inge. ¿Quién era el estudiante que estaba en la voz? Celeste. Ay, gracias, Celeste. Ay, Ok. Punto número 5 dice volumen para llenar la sarta, tubería de perforación directa. Bueno, el volumen en la directa. Pensar que este ejercicio ingresa para la certificación en un curso de Welcome. No es tan complicado. 213,68, Inge. Muchas gracias. Así de fácil. Y bueno, algunos se aplazan lamentablemente. No sé, a veces el nerviosismo creo que juega un factor importante también. Bueno, jóvenes, la pregunta 6 dice, volumen para llenar el hoyo abierto, desde fondo de pozo a zapato del casing. A ver, volumen anular hasta el zapato. Eso no hemos calculado, ustedes pueden calcular, ¿verdad? Y sí, sí, le hemos dictado distintos valores. A Tenemos ver, este igual. ¿lo tenemos? Creo A que ver, era 478,56. a ver, volumen, drill collar, tenemos este espacio, ¿no? Drill, hueco, drill collar. Tenemos este volumen de lodo y tenemos el volumen a drill collar. Habría que sumar. Drill collar Ah, hole, sí, drill sí. pipe hole. Sumemos, por favor, 19,98 más 313,96. Eso había sido. 333,94, Inge. Ya, me dictas qué valores hemos sumado. 19,90. 8 Ya, más 313,96. perfecto. Entonces tenemos como valor final. 333,94. Muy bien. Ya tenemos el volumen en el espacio anular de hueco abierto. Perfecto. Listo. Pregunta número 7. Volumen anular total. Dice. Era 812,5 si no me equivoco. Ya. Muchas gracias. Ahora lo vamos a anotar. Sí, No, 812,5. 812,5, ¿no? Sí, Muy bien. Bueno, aquí me estoy olvidando. Voy a completar. Basiles. Aquí también. Listo.
La pregunta número 8 dice, emboladas o strokes para bombear de superficie a la mecha. Strokes. Es el volumen de la directa por entre la capacidad, ¿no? Exactamente, entre la capacidad de la bomba. Strokes directa. La strokes directa. 2035, creo que sí. Sí, Ya. ¿Me dicta de nuevo, por favor? 2035 strokes. Exactamente. 2035 strokes. Perfecto. La pregunta 9. Strokes para bombear de mecha a zapato del casing. sería con con el valor que hayamos arriba, ¿no, Inge? Allá los strokes. En el punto 6. Ahí. $3,180. Ya. Ahora, 10,000. cuando había, digamos, por ejemplo, si era punto 4, tomamos directamente el siguiente, Inge, en el caso de strokes. Sí, no hay problema. Un stroke no te va a afectar. Allá. 3,181 entonces. 80, 81 no nos va a afectar mucho. Gracias de todas maneras por preguntar, Marquiño. Bueno, tenemos strokes. Listo. Luego tenemos el punto número 9. El punto número 10, strokes para bombear de la mecha a superficie, del fondo de pozo a superficie. Total strokes de fondo a superficie. Ahora sí. ¿Cuánto es esto, jóvenes? $7,738. Sí, Inge. Gracias, Luis. Bueno, hasta ahorita tengo los participantes son Giovanna, Margaret, Marco, Joel, Luis, Celeste. ¿Alguien más que haya participado y no le apunté? Alejandra Alarconi. Ya, Ale, gracias. Bueno, el resto está arriesgando su nota, jóvenes, participen. No es complicado. Vamos con la pregunta número 11. Dice, peso del lodo de control. Esta es una muy buena pregunta que en un momento para controlar el pozo, imagínense que el más caperuso por nervioso se equivoca. Peso del lodo de control. Esto se refiere, jóvenes, la densidad a la que debemos densificar el lodo. Como tenemos esta situación de descontrol, en este momento estamos con una densidad de 11,8. ¿Ya? ¿Por qué estamos haciendo este cálculo? Porque hemos tenido un descontrol, es decir, ha ingresado gas al pozo, ¿no? Y el efecto, ¿por qué situación ha ingresado gas, jóvenes, al pozo? ¿Cuál es la principal causa? Porque hemos dejado de circular, Inge. No tanto. Puede ser, pero no es específico. ¿Por qué creen, jóvenes? Por la Aparte, puede ser eso. Exactamente, porque la densidad de lodo ha sido, la presión hidrostática o dinámica ha sido muy baja, ¿no? Entonces vamos a calcular el nuevo peso de lodo con el que vamos a controlar nuestro
nuestro pozo, ¿ya? Pero también lo que indicó Joel es bueno, ¿no? Generalmente pasa en condiciones reales. Pero en nuestro caso es que la presión hidrostática del lodo es mucho menor a la presión de formación y eso lo vamos a ver a continuación. Bueno, para calcular esto, ahí está la ecuación, dice densidad de lodo de control. Recuerden que la densidad de lodo de control es la densidad a la que debemos llegar, nuestra nueva densidad. Estamos actualmente con una densidad de 11.8. ¿Cuánto será que debemos llegar? Y en este momento vamos a saber. Dice, para esto necesitamos la presión de cierre en el drill pipe, shooting drill pipe pressure, dividido entre 0,052. Ojo aquí, profundidad de las urgencias. La profundidad de las urgencias, recuerden, es esta, ¿no? ¿Cuál vamos a tomar? ¿MD o TBD, jóvenes? MD. ¿Qué se corta? MD. 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 ¿Celeste? Margarita. ¿Margaret? MD porque vamos a trabajar con volumen. Ya, perfecto. Margaret, ¿no? Sí, Ya, Margaret, debes tener en cuenta, mira, ¿qué dice el punto número 11? Peso del lodo de control, ¿no? sí. Entonces, ¿qué es? Densidad también, ¿no? Densidad o peso. Para eso, ¿cuál utilizamos? ¿MD o TBD? MD y GTBD era para... TBD utilizamos. TBD. Voy a volver a anotar. Recuerden, jóvenes, vamos. Eso sí es una regla de oro, ¿ya? Nunca se olviden. Ya lo voy a poner en cuadrado y vamos a poner y presión, densidad, tienen que ser TBD en todo tiempo. TBD. Ya, volúmenes y capacidades se van a referir en todo tiempo a MD. Ya. Ahora, Margaret, con esta aclaración, ¿qué profundidad vamos a utilizar aquí? TBD. Muy bien. De igual manera, para que ustedes se recuerden, la profundidad TBD de la surgencia. Estamos asumiendo que la profundidad de la surgencia es en nuestro último metro perforado, ya que sería en el fondo del pozo. De aquí está ingresando gas al pozo, ¿ya? Salvo que diga de tal profundidad está ingresando gas. Eso también pasa en el pozo jóvenes, ¿no? A veces estamos perforando en el metro, en esta profundidad, 12.455 MD, y es una formación que nunca se ha tenido registro de que tiene gas, ¿no? Solamente es una formación sello, ¿ya? Y en un momento tenemos urgencia, tenemos detección de gas, ¿ya? Un influjo. Entonces, uno diría, ¿cómo vamos a tener urgencia si estamos en una profundidad o en una formación que jamás aporta, ¿no? A excepción que podría ser algún acuífero, pero no tenemos gas. Entonces, a veces la surgencia puede estar por aquí arriba, en una formación que sí teníamos gas, que sabíamos que tenía gas, ya, y que justamente
esta formación por aquí está aportando. Es cual se determina en el pozo de qué profundidad viene este gas, ¿no? Pero en este caso, para nuestro problema, es de esta profundidad, ¿ya? Entonces, reemplacemos. Dice la profundidad de cierre en el casing. Bueno, aquí no está graficado, vamos a hacer nuestro esquema para que se pueda entender mucho mejor. Ya, entonces aquí está nuestro manómetro. Y vamos a hacer nuestra gráfica. Listo. Y bueno, por aquí también vamos a tomar un pedacito de esta tubería. Perdón. Ok. Y lo vamos a traer por aquí. Listo. Y vamos a tener nuestro manómetro también de la directa. Va a estar por aquí. Ok. Entonces, como está ya cerrado el pozo, tenemos nuestros valores, ¿no? De presión de cierre. ¿Cuánto es? No sé si ustedes tienen la captura de la pantalla. Marquiño, creo que tú tienes. ¿Cuánto es la presión de cierre en el drill pipe? ¿Y cuánto es la presión de cierre en el casing? A esa página no le saqué captura, Inge. A las anteriores sí, o las siguientes, perdón, sí las tengo. Esta no. Ya. Entonces voy a volver de todas maneras aquí y aquí abajito está. Miren, shoot in drill pipe pressure, shoot in casing pressure. Y entonces en este momento ustedes me van a dictar. ¿Cuánto es la presión en el casing? Digo, en el casing, ¿cuánto es? De acuerdo a esto. 500. Más fuerte, por favor, y su nombre. 500. PSI. 500. 500, Bajito te escucho. Margaret, creo que eso es Alejandra. Ya 500 Percy, gracias Percy. Percy. Ya. Y bueno, en la directa, ¿cuánto es la Ahora presión sí, de ¿qué? cierre? Ahora sí, muy 300. bien. 300 Gracias. Alejandra, ¿no ve? Sí, 300 la directa. Ya. Muy bien. Entonces, para nuestro problema, ya tenemos identificado las presiones de cierre. Ustedes ya saben por qué en el espacio anular por lo general es mayor la presión de cierre, porque en la directa es menor, ¿no? Ok, entonces con estos dos datos nos vamos aquí. Dice presión de cierre en la tubería, 300 psi. Profundidad de la surgencia, 11.890. 11.890. Por si acaso es TBD, ¿no? Para pesos y presiones. Ahora dice la densidad actual del lodo. En este momento estamos con una densidad de 11.8. ¿Cuánto entonces es nuestra densidad de control? Con un solo decimal, por favor. 12,3. Ya. Vamos a poner 12,3. Perfecto, celeste, ¿no? Sí, Muchas gracias. Entonces, tenemos la densidad de control. Perfecto. Entonces, ¿qué nos dice la densidad de control? Que de 11.8 vamos a densificar a 12.3. Si nosotros estuviéramos como ingenieros de lodos de perforación, hemos tenido esta surgencia, hemos cesado. El company man, por ejemplo, digamos que Marquiño sea el ingeniero de lodos de perforación, yo le voy a decir, bueno, Marquiño, hemos cerrado en el casing con 500 PSI y en la directa con 300 PSI. Calcula a cuánto vamos a densificar. Entonces, Marquiño va a tener que aplicar esta ecuacióncita, ¿no? Ya,
Entonces, a lo mucho le va a dar unos 5 minutos para que revise y calcule bien. Entonces, ustedes ya saben, ¿no? Cuidado, se estén poniendo nerviosos, estén dando valores astronómicos aquí, ¿no? Entonces, entonces, una vez que tengan este dato, ustedes se comunican con el company man y les dice, vamos a densificar a 12.3. Listo. Antes, de igual manera, nosotros debemos ver que este dato no exceda a nuestra densidad máxima, a esta densidad. Mucho, ya. Si excede, ¿por qué no debería exceder, jóvenes? Porque podría haber un reventón, Inge. Porque podríamos fracturar el punto más débil del pozo, aquí. Ya por eso dice que la densidad máxima de lodo es 15.9. Entonces, como es 12.3, no va a pasar nada. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar si en el caso nosotros no nos acordamos de estos dos datos, de este dato esencial, del máximo peso del lodo? Digamos que nos sale 16 o 10, ya. Pongámosle que nuestra presión de cierre habrá sido en 600 PSI. ¿Cuánto llegaría a ser? Si es en el drill pipe, asumamos que sea 600 PSI. ¿Cuánto? 12,8. 12,7. Sigue siendo bajo. 12,77. A ver, y si les voy a dar un dato como un trabajo de grado que he revisado. Póngale 1500 PSI. 14.2. 14,2. Ya, 14 puntos. Por lo tanto, estamos muy debajo, ¿no? Entonces, no pasa nada, ¿ya? Pero si en el caso nos daría y nosotros alegremente pongamos, si nos dio 16.5, voy y densifico a 16.5, ahí sí nos van a botar una patada del pozo. ¿Por qué? Porque el lodo de perforación con 16.5 va a ingresar por aquí, va a desplazar todo esto, va a ir subiendo tranquilo. Ustedes saben, aquí no vamos a tener mucho problema porque la formación es profunda, entonces no lo vamos a dañar. Tampoco ya va a ingresar gas al pozo porque la presión hidrostática que va a generar ese lodo es alta. Entonces va a ir ascendiendo este lodo de 16.8. Cuando este lodo llegue aquí, vamos a seguir avanzando. Cuando llegue a superficie, de aquí a aquí, con 16.1, perdón, con 16.8, pongámosle, ¿ya? Con 16.8 llegamos a superficie y bloom, vamos a tener fractura, pérdida de fluido y nuevamente vamos a perder altura hidrostática y el gas nuevamente va a ingresar. ¿Por qué? Porque el lodo es alto. Aquí, en esta columna, desde superficie hasta aquí, máximo debe pesar con un lodo de 15.9. ¿Ya? Entonces, recuerden siempre, deben corroborar. Entonces, tenemos una densidad de lodo de control de 12.3. ¿No le afecta? Sí, estamos debajo. Perfecto. Continuamos entonces. Entonces, en ese momento, Marco, como ingeniero de lodos de perforación, va a ir y les va a decir a sus jóvenes, vamos a densificar el lodo hasta 12.3. Una vez que ya hemos densificado el lodo a 12.3, ¿no? Hay que hacer el siguiente cálculo. Dice, ya tenemos la densidad de control, la nueva densidad de lodo. Ahora, una vez que Marquinho ya haya hecho densificar el lodo de perforación a 12.3, le va a decir al company man, ingeniero, el lodo ya está listo.
ya tenemos con 12.3. Listo, entonces el company man va a decir, perfecto, hay que bombear ese lodo, ahora sí, por la directa. Pero, ¿qué datos debemos tener en cuenta ahora? Este dato, presión inicial de circulación. La presión inicial de circulación, es decir, que cuánta depresión debe ejercer mi bomba para bombear el lodo por la directa. ¿Cuánta presión debe vencer? Esa presión inicial de circulación es la presión. Ahora sí vamos a nuestra ecuación. Y aquí está la presión inicial de circulación. De aquí vamos a tomar esto. Ya. Y nos venimos. Un momentito, voy a reemplazar, voy a copiar esto, presión inicial de circulación. Entonces vámonos aquí y lo vamos a poner, punto número 12, presión inicial de circulación. De circulación, ¿ya? Presión inicial de circulación. Ok, entonces traigo nuestra tablita, voy a hacer un poquito más pequeño. Ok, dice la presión inicial de circulación, que es la presión que la bomba va a tener que ejercer para empujar el nuevo lodo por la directa, tiene que vencer esta presión que tiene 300 como carga aquí, más la presión reducida. ¿Qué es la presión reducida, jóvenes? ¿Alguien se acuerda qué es la presión reducida? Creo que era 200 PSI, sí. Muy bien, sí. Es la presión, ¿no? Que debemos, es la presión que por fricción debemos vencer, ¿no? En un momento hemos calculado con 20 strokes, 40 strokes, que está aquí, ¿no? Lo vamos a poner aquí. Dice, ¿no? Presiones reducidas, 20 strokes, 40, 30 y 40 strokes. Y las presiones que se ejerce para iniciar el movimiento del fluido, ¿no? Entonces dice, debemos utilizar, se controlará con la bomba número 1 a 20 strokes por minuto. Entonces la presión reducida es 200 PSI. Listo, entonces nos vamos aquí. ¿Cómo definimos esto nosotros? Es la presión que se debe ejercer para iniciar el movimiento del fluido, para que ya tengamos circulación. Claro, Inge, pero me refiero al dato, digamos, a que son 20 strokes por minuto. Esto, la compañía operadora a la que ustedes pertenezcan, ya sea REPS o YPFB, ellos tienen en su procedimiento. Algunas compañías dicen 20, 40 y 60 strokes. Otras compañías, como en esto, 20, 30 y 40 strokes. Dependiendo de la compañía operadora, de acuerdo a sus niveles de, en este caso, de su programa de perforación y del equipo de perforación del plantel que ellos tienen, ellos determinan cuál es la mejor forma y cuál les ha servido más en un evento de descontrol, ¿no? Ya entonces, por lo general, como les digo, o es 20, 30, 40 strokes o 20, 40 y 60, ¿ya? Lo tomamos como dato, entonces, ¿no? O sea, ya viene a ser un dato ya establecido. Claro, en el pozo sí o sí vas a tener que registrar así. A 20 strokes por minuto, ¿cuánto es la presión que va a levantar la bomba para iniciar la circulación? A 30 y luego a 40, ¿ya?
Esto va a estar de dato, Marquinho. En el pozo vas a tenerlo de dato. Espérate. Ya. Entonces dice, para resolver el ejercicio, nosotros vamos a utilizar para 20 strokes y la bomba número 1, entonces es 200 PSI. La presión reducida es 200 PSI. Voy a completar antes. Aquí 200 PSI. La presión de cierre es de 300 PSI. En total voy a tener de 500 PSI. Es decir, que cuando yo quiera iniciar la circulación con el nuevo lodo, voy a abrir la válvula y debo vencer 500 PSI. Ya, eso es la presión inicial. Debo vencer. Ahora nos vamos a ir a calcular, perdón, esto voy a mover, y esto voy a ampliar. Ok, ahora sí. Entonces, vamos a calcular el punto número 13. Dice presión final de circulación. Entonces, el punto número 13 vamos a poner presión final de circulación. Para esto, ¿qué ecuación vamos a utilizar? Es la siguiente. Y esta, presión final de circulación. Entonces, voy... Ya. Nuevamente voy a seleccionar para poder reemplazar con mayor facilidad. Listo. Entonces, la presión final de circulación ya aquí está. Voy a reducir un poquito. Listo. Dice, la presión final de circulación es la presión reducida, que ya sabemos que es 200 PSI. Lodo de control, en este caso 12.3. 12,3 dividido entre la densidad de lodo actual, 11,8. ¿Cuánto nos sale esto, por favor? 208,5 sale, Inge. 208,5. ¿Estamos bien? Sí. Ya. Sí, sale. ¿Quién me dictó? Víctor Cosillo, Inge. Gracias, Víctor. Y te apunté, Víctor Cosillo, muy bien. Entonces, jóvenes, ¿qué es la presión de circulación? La presión final de circulación no es nada más que una vez que el lodo de perforación haya llegado al fondo de pozo, ya la presión de la bomba va a marcar 208,5 aquí. En pleno funcionamiento de la bomba va a marcar 208,5. Ya, eso es lo que va a marcar la bomba. Ya no va a marcar 300, va a marcar 208,5 porque es la presión que va a tener en el fondo de pozo. ¿Ya? Ahora, tenemos la presión final de circulación. Bueno, ¿qué más nos pide el ejercicio? Dice de la surgencia, ¿ya? Esto nos está pidiendo qué tipo de surgencia es, ¿no? En este caso, si va a ser, la pregunta debería ser tipo de surgencia, ¿no? Si es gas, si es una mezcla de agua, petróleo y gas, o es solamente agua, ¿no? Recuerden esto, ¿no? Que es gas, si es menor a 2, si es un valor de 8,5 a 10, es agua salada, y si es de 2 a 8,5 es una mezcla
de gas, petróleo y agua. Entonces, vamos a hacer el cálculo. Para eso, vamos a utilizar esta diapositiva y de igual manera lo vamos a seleccionar para poder realizar nuestro cálculo correspondiente. Entonces nos vamos y aquí vamos a poner tipo de surgencia o densidad, no hay problema porque al final vamos a determinar una densidad y en función a eso vamos a saber qué tipo de surgencia es el que tenemos. ¿Listo? Entonces voy a un poquito reducir. Ok, y reemplazamos, ¿no? La ganancia en los tanques. La ganancia en los tanques dice es, ya, aquí está, ganancia dice 8 barriles, ¿ya? Entonces, nos vamos a nuestra gráfica, nuestro Paint, 8 barriles, capacidad dice anular, pozo abierto, drill cola. Por favor, calculen cuánto es la capacidad, ustedes ya deben tener pozo abierto, drill cola. Para aquellos que no se recuerdan, la capacidad solamente lo calculamos de esta forma, ¿no? Capacidad drill collar hole, que va a ser igual a en este caso requiere en basiles por pie, entonces va a ser diámetro del pozo al cuadrado ya menos diámetro externo, ¿no? Diámetro externo del collar y eso elevado al cuadrado dividido entre 1029.4. ¿Cuánto es la capacidad, jóvenes? ¿Cuánto te sale, Celeste? Estoy calculando, hice. Ya, gracias. Grover, y a ver, 0.024 dice. Confirman ya 0.024. Nos vamos a tomar, está bien, Grover, es con 5 decimales, 239. 0.0239. Ya, ¿me confirman si a la mayoría también le sale este valor? Sí, está bien. Muy bien, entonces, Marquiño, ¿cuánto sería la longitud de su urgencia? 334.7. Muchas gracias. 334.7 pies. Es decir, que una vez que hemos tenido recepción de 8 basiles en superficie y hemos cerrado el pozo, quiere decir que más o menos el gas ha llegado y completamente aquí tenemos gas. Justamente aquí, como un espacio vacío más o menos, ¿no? O una acumulación de las burbujas de gas, ¿no? Ha desalojado 8 barriles de lodo, ¿no? Entonces, eso lo estamos convirtiendo en una longitud. Ok, ahora debemos hacer la diferencia entre presión de cierre en el casing, si no me equivoco es 500, y presión de cierre en
en la tubería de perforación es 300. Todo eso lo dividimos entre 0,052 y la longitud que hemos calculado en este momento. Dije, a mí me sale 11,4. 11,5. Ya, Sí, 11, que sale 11,5. ya, perfecto. Ahora vamos a estar 11.8, que es nuestra densidad actual, menos 11.5. La respuesta es 0,3. ¿Qué tipo? 0,3 Exactamente. ¿Qué tipo de influjo tenemos? de gas. De Muy gas. bien. Muchas gracias. Influjo. Sí, de esa manera ya conocemos con qué tipo de fluido estamos peleando. Influjo de gas. Entonces, ya tenemos el tipo de surgencia, o si nos pediría, tal como explícitamente aquí, densidad de la surgencia, 0.3, que sería gas, ¿no? Dice, por último, el número 15, presión de integridad con el peso del lodo de control. Dice, quiere que calculemos como último punto la máxima presión de superficie, el MAPS, pero en este caso sería un MAPS 3, ¿ya? Con el nuevo, dice, con el peso lodo de control, con la densidad de 12.3. Esa es nuestra última densidad. Entonces, para esto, nuevamente vamos a utilizar esta ecuación. Entonces, voy a buscar esa diapositiva y lo vamos a pegar. ¿Ok? Entonces, voy aquí y voy a pegar. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice? Densidad de integridad estimada. ¿No? La densidad de integridad estimada, que sería la densidad máxima, es 15.9. Entonces anoto aquí. 15.9. Dice, de peso de lodo presente. En este caso, dice con el nuevo peso que va a estar el pozo, 12.3. Asumamos que hemos tenido un buen control, hemos desalojado el gas, ya tenemos solamente el lodo de perforación en el pozo. Por ese motivo nos solicita que calculemos el nuevo MAP, que sería con 12.3. Entonces, 12,3. Listo, y no se olviden la profundidad de prueba, que sería en este caso 6.825. ¿Ya? Porque esa es la prueba. 1277.64. 1277.6. Ya, 6.825. Ahora sí, de nuevo, por favor. 1277.6. 1277. 78, ¿no? Bueno, jóvenes, miren. Este es nuestro MAPS 3. Como la densidad de lodo se ha incrementado a 12.3, de lo que era inicialmente una presión máxima en el espacio anular de cierre de 1740, ahora ya no es, ¿no? La máxima presión de cierre del espacio anular, cuando el pozo esté cerrado, el manómetro debe marcar 1278, que debe ser menor también al MAPS 2. El MAPS 2, aquí está, era 1455. Ya ahora es 1278. Entonces, de esa forma, como les decía hace un momento, ¿no? Debemos, siempre que se incremente la densidad de lodo, debemos saber la máxima presión en superficie, que
En pocas palabras, es la máxima presión de cierre que puede aguantar el espacio anular que se fracture este punto débil. Y ya, bueno, entonces de esa manera hemos concluido con nuestro ejercicio. Bueno, próximamente decía porque en un curso tradicional ya viene el simulador, ¿no? El check manifold, viene la presión anular, presión en el anular directa, el panel de control, el pozo, ¿no? Entonces, es de esa forma que se lleva el curso de Well Control, pero nosotros prácticamente tenemos la base y el fundamento para resolver cualquier tipo de influjo que ingrese al pozo. Desde los valores fundamentales, que es la densidad e integridad, presión e integridad, ¿no? Más los volúmenes, que es algo básico. Ahora alguien dirá, Inge, ¿por qué en este problema nos solicitaba conocer los strokes para bombear de la broca o del fondo de pozo al zapato? Esto es porque, jóvenes, cuando estamos nosotros tomando control del pozo, ¿no? Hemos llegado aquí, nosotros aquí en el espacio anular debemos mantener el pozo con esta presión, con 500 psi. Aunque estemos circulando, debe mantenerse mínimamente con estos 500 psi, ¿ya? Cuando ya estemos aquí, ahí sí debemos bajar, ¿no? Debemos bajarlo a la mitad, 250. ¿Por qué? Porque también si mantenemos con 500 psi, aún así, cuando el lodo llegue por aquí, tenemos la chance de fracturar también aquí. Entonces, de ahí que necesitamos conocer, una vez que estemos en el zapato, ya podemos un poquito disminuir la presión en el manómetro del espacio anular. Es decir, podemos aperturar más esta tubería para que fluya más lodo y gas del pozo, ¿no? Entonces es de esa manera y nos sirve para eso, ese cálculo de esto, hasta el zapato. Otra pregunta o alguien que dirá, Inge, ¿por qué en strokes? ¿Por qué no en tiempo? En tiempo no es conveniente, jóvenes, generalmente, porque generalmente el tiempo está en función no solamente de los strokes de la bomba. Por ejemplo, aquí vamos a controlar a 20 strokes por minuto, ¿no? O sea, esa es la tasa de bombeo que va a tener la bomba, 20 strokes por cada minuto que pase. Entonces, por ejemplo, si tengo 100 barriles jóvenes de lodo y la tasa de bombeo es a 20 strokes por minuto, y la capacidad de la bomba es 0.105 barriles por stroke. ¿En cuánto tiempo voy a bombear estos 100 barriles? Asumamos esta condición, por ejemplo. Yo quiero llenar un recipiente y aquí tengo mi bomba de desplazamiento positivo. Este recipiente va a ser, vamos a considerarlo como el pozo, ¿no? Un recipiente que hay que llenar. Y bueno, esto vamos a considerar, vamos a dibujar nuestra bombita, nuestra bomba de desplazamiento positivo, ya. Y bueno, yo voy a bombear. Yo quiero bombear 100 barriles de aquí, de este cajón. Ya voy a hacer las líneas de bombeo. Va a salir de aquí y va a ingresar a la bomba. Y de la bomba va a salir y vamos a bombear a este punto.
Ya, aquí yo tengo 100 barriles. La capacidad de la bomba es 0.105 barriles por stroke. Por cada embolada o por cada stroke da 0.105 barriles. Y yo quiero bombear a una tasa de 20 strokes por minuto. ¿Ya? ¿En cuánto tiempo voy a bombear estos 100 barriles? ¿En cuánto tiempo bombearía esos 100 barriles, jóvenes? A ver, por participación. Jorge, ¿qué dice? En 47.6 minutos. Ya, ¿cómo has calculado, Marco? Muchas gracias. Lo que he hecho es dividir los barriles sobre la capacidad de la bomba, hallo mi número de strokes y luego hallo el tiempo. Muy bien. Entonces vamos a poner 100 barriles. Lo vamos a dividir por la capacidad, que sería 0,105. 0.105 barriles por cada stroke. ¿Y ahí cuánto nos sale, Marquiño? Un segundo, Inge, no he anotado mis resultados, ahorita le digo. Ya, no te preocupes. 47.6 al Inge. 47. No, sale 952.38. Gracias, 952.30. 52. Exactamente. Ahora, a ese valor también lo voy a dividir entre 20 strokes por minuto. Entonces, de esa forma, seguimos. ¿Cuántos minutos era Marquiño? 952. 47.6. Exactamente, 47.6 minutos. Ok. Ahora, ¿por qué? Yo les decía hace un momento, ¿por qué no podemos controlar por tiempo? Porque depende mucho de la tasa de bombeo, ya depende mucho de la tasa de bombeo. Si yo estoy en un régimen de 20 strokes por minuto, voy a tardar 47.6 minutos en bombear estos 100 barriles aquí, ¿ya? Ahora, ¿qué tal si yo digo, no quiero, porque esta tasa de bombeo, además, jóvenes, los regula el perforador, por eso también en nuestro problema dice eh, en presiones reducidas 20, 30 y 40. O sea que esta tasa de bombeo puede ser 20, 21, 22, 25, 27, 30, 35, 32, a cualquier valor, dependiendo del perforador y de las condiciones de perforación que se han planteado. Y no siempre es 20 o 30 durante la perforación, no en el control, durante la perforación. Entonces, imaginemos que bombear a 33 strokes por cada minuto. ¿Cuánto tiempo bombearía esto?
¿En cuánto tiempo llegaría a bombear estos 100 basiles? 28,8. 8.9. Exactamente, 28,8 minutos. Miren, el tiempo se ha reducido, ¿no? Entonces, hace 2 años, año y medio, una vez tuvimos un problema, porque había un geólogo que, que hizo el cálculo de los strokes, ¿ya? Llegó hasta aquí, calculó la cantidad de strokes de bombear una muestra de superficie que pase por el fondo de pozo y nuevamente salir a superficie por el espacio anular. Entonces, él calculó, hizo todo este procedimiento de calcular el volumen, strokes, todo aquello. Entonces, eh, se lanzó una muestra en superficie que le llamamos trazador. Ya se lanzó ese trazador y se bombeó, ¿no? Ahora, ¿qué pasó por aquí? Estamos, imaginemos, con 20 strokes y él calculó, vuelvo en más o menos, calculó 2 horas. Entonces, se fue a dormir, se levantó a las 2 horas y se fue a parar a Sarandas. Y no salía la muestra, ¿no? No salía nada de este trazador que habíamos enviado, no salía. Y tampoco había ningún otro personal supervisor en las arandas. Por lo general, cuando se lanza un trazador joven, es un trazador puede ser, por ejemplo, puede ser arroz, puede ser carburo, ¿ya? Que es una muestra que va a servirnos para calcular en cuánto tiempo esta muestra recorre toda la directa y el espacio anular y de esa forma controlar las condiciones del pozo. Y esto sale en zarandas. Ya sale el trazador, por lo general está el company man, el geólogo, están todos los capos del pozo que están cuidando, ¿no?, la perforación del pozo. Entonces, este geólogo se paró y no había nadie, tampoco salía la muestra. Entonces vino muy molesto y dijo, ¿cómo? ¿Por qué se ha demorado? No entiendo eso, yo he calculado 2 horas. El problema era de que el perforador bajó de 20 que estaba, los redujo a 15 strokes por minuto. Y si en el caso tendríamos 100 barriles que bombear, ¿cuánto tiempo se hace, jóvenes? A 15 strokes. Sesenta y 63.5. Muchas gracias, 65 minutos. Como verán, ya es un poquito más de 1 hora, ¿no? Aquí solo era como 45 minutos. Entonces, por eso, por lo general, no se controla por tiempo, se controla por stock. ¿Por qué? Porque aunque varíe esta cantidad de emboladas, solamente se controla por stroke. Si cumple la cantidad de strokes totales, 952 para 100 basiles, entonces ya se dice, si la bomba dio 952 strokes, indirectamente quiere decir que se desplazó 100 basiles. ¿Ya? Para nosotros, en nuestro problema, cuando la bomba inicia el bombeo de aquí, de superficie, con el nuevo lodo, cuando la bomba de 2035 strokes, quiere decir que el lodo ya ha llenado toda la directa, ¿ya? Cuando la bomba sume o llegue hasta 9.773 strokes, quiere decir que el lodo ya llegó a superficie. Estamos aquí. ¿Ya? Ahora alguien dirá, Inge, y eso, el de contar strokes, ¿cómo se controla? Ya, les voy a mostrar. Con eso cesaríamos la clase de hoy. El contador de strokes, jóvenes, es así, miren. Aunque este es un dispositivo chino,
Bueno, es lo que he visto en internet, ¿no? Pero es muy similar. Dice contador pump stroke counter. Ya, entonces, ¿no? Es el contador de la bomba de strokes. Y ahí va a ir contabilizando. Miren, bomba número 1, bomba número 2, bomba número 3 y el total. Entonces, jóvenes, con este proceso de control de pozo, nosotros vamos a trabajar con la bomba 1. Entonces, cuando abramos la válvula aquí para bombear el lodo, el nuevo lodo de 12.3, ¿no? Con una densidad de 12.3, este contador lo debemos dejar en cero. Cuando empiece a bombear la bomba, el nuevo lodo va a ir contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente hasta llegar a 2035. Cuando esté en 2035, el nuevo lodo ya está en el fondo de pozo. Y cuando la bomba esté en 9773, entonces quiere decir ya que el lodo ya está en su salida en superficie. Ahora, por ejemplo, hay trucos. Si yo quiero saber en qué momento va a estar el nuevo lodo aquí, justo en el zapato, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando esté ingresando el lodo, el contador de strokes, este contador va a estar en cero. Va a llegar a los 2035, que es el fondo de pozo, nosotros automáticamente apretamos un botón y la bomba se va a poner en cero. ¿Ya? Cuando el contador de la bomba se ponga en cero, entonces vamos a decir esto, ¿no? Número de strokes de hueco abierto. Que cuando este contador hayamos puesto en cero en este punto y de 3180 hasta aquí, quiere decir que el lodo nuevo ya está en el zapato. Y cuando de 7738 strokes, quiere decir que el lodo ya está en superficie. ¿Me han entendido en esta parte? ¿Está claro, jóvenes? Marquiño, ¿qué dices? ¿Se ha entendido? Sí, Inge, ¿se entendió? Ya, entonces, por ejemplo, eso es uno de los trucos que se maneja en el pozo con el contador de emboladas, ¿ya? De ahí que viene un término cereal. Siempre ustedes, si en algún momento trabajan en la unidad de MATLOGIN, cuando estén en este proceso y quieren saber, ¿no?, el volumen exacto cuando va a estar aquí en el fondo de pozo, entonces les van a decir cerear su bomba. Vamos a poner en cero y vamos a controlar las emboladas hasta el fondo de pozo. Y si queremos en cuánto tiempo va a salir este recorte, de igual manera debemos ver que el recorte de esta profundidad a superficie debe contar en embolada 7738 para que el recorte de aquí llegue a superficie. Eso es con relación a las emboladas y el contado. Bueno, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta, duda. Muy bien, entonces, jóvenes, estaríamos quedando ahí. A priori, enseguida yo les voy a pasar en el grupo de WhatsApp el trabajo de investigación, las especificaciones hasta qué día pueden presentarme y cuándo va a ser la defensa, ¿ya? Solamente indicarles
Bueno, para que vayan un poquito averiguando los que ya tienen tiempo, es sobre la BOP, ya de qué partes consta, qué es la BOP anular, qué es los tipos RAM, qué es el spool, para qué sirve, todo aquello. Ya, eso es el trabajo de investigación, pero enseguida les voy a pasar un documento donde se especifica más cositas sobre el trabajo, ¿ya? La modalidad es lo mismo que hemos estado haciendo el semestre anterior y para los exámenes anteriores, ¿no? Su informe y su presentación. ¿Está bien, Jorge? ¿Está todo claro, jóvenes? Celeste, Sí, está bien. Sí, está bien. muchas gracias, Margaret. Entonces, bueno, de esa forma hemos concluido nuestro avance. Que tengan un buen resto de jornada, jóvenes. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta Igualmente. luego. Hasta luego, jóvenes. Practiquen, Ingeniero, por favor. Sí, Luego. Laura. Inge, le di 1 o 2 datos y no me anotó. En, no te escuché, Laura. Era casi a lo último para la... Ya, Laura, no te preocupes, te estoy apuntando. ¿Listo, Laura? Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Laura. Repasen, por favor, jóvenes. Inge, hasta luego. Hasta luego, Gracias, Percy. Inge. Hasta luego, Inge. Listo. Gracias. Hasta luego. Por si acaso, el Luego, examen es Inge. de todo, ¿no? Hasta luego, Alejandra. Inge, Víctor. Inge, el examen es de todo también de la parte, o sea, de la parte práctica también, o de la práctica va a ser solo lo que hemos visto. De todo lo avanzado, Víctor. Así como un ejercicio completo, como el activo. Sí, Algo exactamente, un ejercicio completo de todo. así. Está bien. Has de pasar, Víctor. Bueno, hasta luego, jóvenes. Chao, Hasta luego. Marco. Chao, Grover. Chao, chao, Percy. Chao, Víctor. Chao, Carla. Chao, Giovanna. Hasta luego, Hasta luego, Michael. Inge. Hasta Hasta luego, luego. Inge. Chao, Inge. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, Benjo. Benjo, no has participado. Chao, chao, Grover. Ya te he apuntado tu participación.